Hola a todos y todas, entramos al capítulo número 3, el cual se titula Interdependencia y ganancias del comercio. En este capítulo vamos a aprender que unos individuos dependen de otros para comercializar y también dependen entre sí, por eso el término de interdependencia. También van a aprender sobre la productividad, sobre las ventajas absolutas y comparativas y también entramos ya a la parte práctica. Existe interdependencia entre individuos y también entre países. ¿Qué significa esto? Cada uno se especializa en lo que sabe hacer mejor. Por ejemplo, existen ventajas para producir un producto de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su cultura, de acuerdo al tiempo que han destinado los trabajadores para aprender a hacer un tipo de trabajo. Les voy a comentar sobre una parábola de la economía moderna. Y esto para entrar al tema, y es dos personas, un ganadero y un agricultor de papas, se encuentran, son vecinos del mismo pueblo, y entonces uno produce carne y leche y el otro produce papas. Pero ¿qué pasa? Los dos dependen unos de otros para subsistir. El de la carne depende del de las papas para poder acompañar sus alimentos. El de las papas necesita leche y necesita carne. Un buen día se ponen de acuerdo y se preguntan que si qué pueden hacer para producir. Entonces, la decisión que ellos toman es que van a producir ambos los dos productos. Pero ¿qué sucede cuando los dos producen ambos productos? Lógicamente, el que está más especializado, por ejemplo, el señor que produce las papas, va a producir más rápido papas y más lento carne. Por su parte, el de la carne ya tiene experiencia en destazar las reses, ya tiene experiencia en partir la carne, entonces se le va a hacer mucho más fácil que producir papas. Quizás el de la carne no va a tener la paciencia para esperar el cultivo de papas y poder asistirlo. Entonces, esta parábola nos habla que las dos personas dependen de sí. Primero, porque las dos personas necesitan el consejo del otro. Segundo, porque cuando se den cuenta que el costo de oportunidad, y recuerden este principio, es mucho más alto de producir que otro, entonces van a decidir por un producto en el que estén más especializados. Porque si el costo de oportunidad es demasiado alto, ellos tienen que decidir entre uno o dos productos. Entonces, en este caso, se van a enfrentar a una disyuntiva. A continuación, vamos a ver la parte práctica de ventajas absolutas y comparativas. La ventaja absoluta y comparativa son dos ventajas, valga la redundancia, donde los países o las personas se especializan en lo que les sale mejor, pero ¿cómo voy a saber yo en qué tengo ventajas absolutas y en cuáles tengo ventajas comparativas? O ¿por qué me voy a decidir por este producto o por qué por este? ¿Cómo sé yo que tengo más capacidad de producir X o Y producto? Entonces, a continuación, vamos a hacer un ejercicio práctico sobre ventajas absolutas y comparativas. Primero, vamos a ver la ventaja absoluta. ¿Qué es la ventaja absoluta? La ventaja absoluta es producir más producto con menos tiempo de trabajo. O sea, hay dos personas, producen, pero hay uno que es más rápido, pero utiliza menos insumos. Aquí en tiempo le vamos a cambiar con menos insumos. Porque insumos en este ejercicio es tiempo, pero también puede hacer que utilice menos tecnología, utiliza en tiempo estamos hablando de trabajadores, ¿verdad? Tiempo de trabajo. Pero también puede ser que utilice menos energía, menos de todo. Entonces, la ventaja absoluta la tiene aquel que produce más en menos tiempo de trabajo. Muy bien. El ejercicio nos da a los ganaderos y el agricultor. Estos datos siempre se les va a dar. ¿Cuánto produce el ganadero y en cuánto tiempo? Y nos está diciendo el ejercicio y nos está dando datos de minutos trabajo. Dice que el ganadero produce 1 kilo de papas en 10 minutos, 1 kilo de carne en 20 minutos. Por su parte, el agricultor produce 1 kilo de papas en 15 minutos. Miren, un poquito más, utiliza 5 minutos más para producir 1 kilo de papas. Y dice que 1 kilo de carne lo produce en 1 hora el agricultor. Y recuerden la parábola, el agricultor es experto en papas, entonces cuando ya le tocó producir carne, tarda 1 hora en producir 1 kilo de carne. Ahora,
para ver la ventaja absoluta, lo único que tenemos que hacer es convertirlo en tiempo de trabajo. Y nos está pidiendo que digamos cuánto se produce en 8 horas, los dos, cuánto produce en 8 horas, y ahí vamos a saber quién tiene ventaja absoluta. Vamos a empezar con el ganadero. Si el ganadero 1 kilo de papas lo produce en 10 minutos, ¿cuánto produce en 8 horas? Yo lo voy a hacer de abajo hacia arriba. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Si 1 kilo de papas tarda 10 minutos, entonces primero lo voy a convertir en horas. ¿Cuánto tarda en 1 hora? Entonces 10 minutos y 1 hora trae 60 minutos, 60 entre 10, produce 6 kilos de papas en 1 hora, pero nos están pidiendo en 8 horas, entonces 6 por 8, 48. Muy bien. Seguimos con el ganadero. Primero vamos a hacerlo del ganadero y luego vamos a hacer el agricultor. 1 kilo de carne, el ganadero lo produce en 20 minutos. ¿Cuánto produce en 1 hora? 60 entre 20, produce 3 en 1 hora. Pero nos están pidiendo producida en 8. 3 por 8, 24. En 8 horas produce 24 kilos de carne el ganadero. Muy bien. Ahora vamos con el agricultor. El agricultor 1 kilo de papas lo produce en 15 minutos. Muy bien. ¿Cuánto produce en 1 hora? De nuevo, la hora trae 60 minutos. 60 entre 15 produce 4. 4 kilos a la hora produce el agricultor. En media hora produce 2 y en la otra media hora produce otros 2. Entonces, si produce 4, ¿cuánto produce en 8 horas? Solo multiplicamos 4 por 8, 32. Muy bien, el agricultor produce 32 kilos de papas en 8 horas. La carne ocupa 1 hora para producir 1 kilo de carne. En 8 horas, entonces, ¿cuántos produce? 8, porque ocupa 1 hora para producir 1 kilo. Entonces, en 8 horas produce 8. Muy bien. Esta es la ventaja absoluta. Entonces, vamos a analizar quién tiene la ventaja absoluta. La ventaja absoluta en cada producto. En papas, la ventaja absoluta la tiene el ganadero porque produce 48 kilos en 1 hora, en 8 horas, perdón, y el agricultor produce 32 en las mismas 8 horas. Si ustedes se fijan, el ganadero utilizó menos tiempo para producir, entonces produce más en el mismo tiempo el agricultor. 48 versus 32, el ganadero tiene ventaja absoluta. En carne, el ganadero en 20 minutos produce 1 kilo. En 8 horas produce 24. Mientras que el agricultor en esas 8 horas solo logra producir 8. Entonces, la ventaja absoluta en carne también la tiene el ganadero porque produce más en el mismo tiempo que el agricultor. Esto significa que quizás el ganadero se especializó, bueno, en carne ya estaba especializado, pero es probable que también aprendió y se especializó en papas. Más rápido, quizás no lo hizo tradicional, lo hizo más rápido que el agricultor porque se tecnificó el cultivo, porque se capacitó, etc. Entonces, la ventaja absoluta es más productos con menos tiempo de trabajo. A continuación, vamos a conocer la ventaja comparativa. ¿Qué ventaja comparativa? La ventaja comparativa la va a tener la persona o el país que produzca con el menor costo de oportunidad. El que tenga menor costo de oportunidad, o sea, el que tenga un costo menor, tiene ventaja comparativa frente a otro. Dicho de otra manera, el que pierda menos es el que tiene la ventaja comparativa. Entonces, para esto, vamos a utilizar los datos principales del ejercicio, que son estos. Vamos a utilizar los primeros datos donde nos dice cuánto tiempo tarda para cada producto, cada persona. Entonces, ya teniendo estos datos aquí cerquita, vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos vamos a hacer? La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es el costo de oportunidad para producir esto o lo otro? Vamos a comenzar. Y así nos vamos a hacer la pregunta. Para el ganadero primero, ¿cuál es el costo de oportunidad
para el ganadero producir 1 kilo de carne. Dicho de otra manera, ¿a qué tiene que renunciar el ganadero para producir 1 kilo de carne? Entonces, si 1 kilo de carne lo produce en 20 minutos el ganadero, ¿a cuánto renuncia de papas? En esos 20 minutos, el ganadero, si ocupa 10 minutos para las papas, en esos 20 minutos hubiese producido 2 kilos de papas. Entonces, ¿a cuánto tiene que renunciar si decide producir 1 kilo de carne? A 2 de papas. Eso es lo que renuncia. Muy bien. Ahora, seguimos con el ganadero. Y el kilo de papas. Si el ganadero decide producir 1 kilo de papas, ¿a cuánto debe de renunciar para producir 1 kilo de carne? Recuerden, siempre nos vamos a posicionar en el producto y lo vamos a asociar con el otro. Entonces, el ganadero, ¿a cuánto renuncia si decide producir 1 kilo de papas? Si 1 kilo de papas lo produce en 10 minutos y la carne en 20, entonces, si él decide 1 kilo de papas, renuncia a la mitad del kilo de carne. ¿Cuánto hubiese producido de carne en esos 10 minutos que destinó para el kilo de papas? Pues renuncia a 1/2 o la mitad. A la mitad de carne. En esos 10 minutos solo hubiese hecho la mitad de carne porque para la carne ocupa más tiempo. Este es el ganadero. El agricultor, ¿cuál es la ventaja comparativa del agricultor? El agricultor 1 kilo de carne lo produce en 60 minutos. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad del agricultor de producir 1 kilo de carne? Si ocupa 1 hora o 60 minutos para producir carne, ¿cuánto hubiese producido de papas? Bueno, ocupa 15 para las papas, entonces 60 entre 15 a 4. Renuncia a 4 de papas por dedicar esa hora en producir carne. Ahora vamos a ver el costo de oportunidad del agricultor de las papas respecto a la carne. ¿A cuánto renuncia el agricultor si decide producir papas que en 15 minutos produce 1 kilo? ¿Cuánto de carne hubiese producido? Si para la carne ocupa 1 hora, en esos 15 minutos, ¿cuánto hubiera avanzado? ¿Cuánto hubiese hecho en esos 15 minutos que produjo papas? Entonces, si 15, en 1 hora, ¿cuánto cabe? Pues 4 veces 15, entonces 1/4. En esos 15 minutos, el agricultor solo hubiera avanzado en 1/4 de carne. ¿Se entiende esto? Entonces, en resumen, la ventaja comparativa es, ¿cuál es el costo de oportunidad para producir? La ventaja comparativa la va a tener aquel individuo que tenga el menor costo de oportunidad para producir. Entonces, ahora vamos a analizar quién lo tiene. En carne y en papas, se hace por producto. El ganadero, si produce carne, renuncia a 2 de papas y el agricultor renuncia a 4 de papas. Aquí, ¿quién tiene el costo de oportunidad en carne? Pues lo tiene el ganadero. Aquí lo vamos a subrayar. Lo tiene el ganadero, ¿por qué? Porque el ganadero renuncia solo a 2 de papas si decide, mientras que el agricultor renunciaría a 4 kilos de papa. Mientras que en papas, ¿quién tiene la ventaja comparativa? En este caso, el ganadero renuncia a 1/2 o a la mitad y el agricultor renuncia a 1/4, que es menos de la mitad. Son 4 partes. Entonces, el ganadero renuncia a la mitad, pero el agricultor renuncia a 1/4. Renuncia a menos todavía, es un poquito menos de la mitad. Entonces, en papas, la ventaja comparativa la tiene el agricultor, porque renuncia a menos, solo renuncia a 1/4 de carne. Si ustedes se fijaron, él necesita más tiempo para la carne que lo que necesitaría el ganadero. Entonces, el ganadero en papas tiene un costo de oportunidad más alto, mientras que en carne el ganadero tiene el costo de oportunidad más bajo. Esto significa que entonces, ¿quién se va a dedicar a qué? Entonces, en conclusión, el ganadero se va a dedicar a producir carne y el agricultor se va a dedicar a producir papas. Se van a dedicar a producir lo que saben hacer mejor o a lo que se han especializado. ¿Recuerdan la frontera de posibilidades de producción del campesino?
este tema es similar a la frontera de posibilidades de producción que hemos visto, solo que en este caso es una línea recta, porque solo tiene dos posibilidades de producir, y sus dos posibilidades es producir carne. Recuerdan que les dije que cuando es la gráfica de frontera de posibilidades van dos productos, entonces no importa dónde los coloquemos. En carne, el campesino va a producir 8 kilos y 32 de papas, si recuerdan. Entonces, estos dos extremos son las dos posibilidades que tiene. O produce 32 de papas o 8 de carne. Entonces, si no hay comercio, entonces el campesino decide esto. Esta es una gráfica de frontera de posibilidades de producción. También ustedes, por su parte, pueden hacer la del ganadero y solo es de poner los dos extremos, ¿verdad? Cuánto de carne, cuánto de papas, y esas son sus fronteras de posibilidades de producción. Ese es su óptimo, ¿recuerdan? Porque ahí es donde está utilizando los insumos suficientes para producir. Si ustedes se fijan en el ejercicio, en ningún momento dice que estuvieron intentando, ni que tienen metas inalcanzables, ni que tienen el trabajo ocioso. No, ellos se posicionaron en las posibilidades de producción. Reflexionen sobre este tema. Recuerden, la ventaja comparativa la va a tener el que tenga el menor costo de oportunidad, o en otras palabras, el que renuncia menos. Si ustedes van a producir y renuncian a lo menos que van a renunciar, entonces ustedes van a decidir por ese producto. Pero si consideran que están renunciando a mucho, entonces se van a detener a analizar qué producto tengo que vender que no tenga que perder en no vender otro. Entonces, los animo a reflexionar y a practicar los ejercicios de ventaja comparativa y ventaja absoluta.